Buenos días, mi nombre es Nairobi Jiménez y les doy la bienvenida a este podcast académico titulado Del uso responsable de las técnicas proyectivas a la devolución ética de resultados en la evaluación psicológica. Las técnicas proyectivas constituyen herramientas de gran valor dentro de la evaluación psicológica, ya que permiten explorar aspectos de la personalidad, los conflictos internos, las emociones y las formas de relacionarse con el entorno. Sin embargo, su interpretación requiere una formación especializada y un uso responsable. Es importante destacar que ninguna técnica proyectiva debe utilizarse de manera aislada. La interpretación debe formar parte de una batería de evaluación, complementarse con la entrevista clínica, la observación conductual, la historia personal y, cuando sea pertinente, con pruebas psicométricas objetivas. Esto permite obtener una comprensión más amplia y reducir el riesgo de interpretaciones erróneas. Antes de iniciar cualquier evaluación, es indispensable establecer un encuadre profesional, explicar el propósito de la evaluación, el procedimiento que se realizará, garantizar la confidencialidad de la información y obtener el consentimiento informado de la persona evaluada o de sus representantes legales cuando se trate de un menor de edad. Iniciemos con las técnicas estructurales. En esta oportunidad, el test de Rorschach. El test de Rorschach es una técnica proyectiva estructural creada por Hermann Rorschach. Consiste en la presentación de 10 láminas con manchas de tinta simétricas. La persona debe responder a la pregunta: ¿qué podría ser esto? Posteriormente se realiza una fase denominada interrogatorio, cuyo objetivo es comprender exactamente cómo la persona llegó a cada respuesta. Dentro de la evaluación se consideran tres aspectos principales. El primero es la localización, que identifica la parte de la lámina utilizada para elaborar la respuesta. Puede corresponder a toda la mancha o un detalle frecuente o a un detalle poco común. El segundo aspecto es la forma, que evalúa el grado en que la respuesta se ajusta a las características visibles de la mancha, permitiendo valorar la organización perceptiva. El tercer aspecto corresponde a los determinantes, es decir, aquellos elementos del estímulo que influyeron a la respuesta, como la forma, el movimiento, el color, el sombreado o la textura. Estos aportan información sobre la manera en que la persona procesa la realidad y regula sus emociones. Durante el interrogatorio pueden formularse preguntas como las siguientes. Primera pregunta: ¿en qué parte de la lámina vio eso? Esta pregunta permite identificar la localización utilizada y comprender qué área del estímulo dio origen a esa respuesta. Segunda pregunta: ¿qué características de la mancha le hicieron pensar en esa respuesta? Su utilidad consiste en conocer si la persona utilizó la forma, el color, el movimiento u otros determinantes perceptivos. Tercera pregunta: ¿qué le hizo pensar que era precisamente eso y no otra cosa? Esta pregunta ayuda a comprender el razonamiento y la organización cognitiva de la respuesta. Cuarta pregunta: ¿puede mostrarme exactamente dónde lo observó? Permite confirmar la ubicación específica y garantizar una codificación adecuada. Quinta pregunta: ¿hay algo más en la lámina que haya llamado su atención? Su finalidad es explorar si existen otros elementos relevantes que complementen la interpretación sin inducir nuevas respuestas. Hablemos sobre las técnicas temáticas, es decir, el test de apercepción temática, o
conocido como TAT. El test de percepción temática fue desarrollado por Henry Murray y Christina Morgan. Está formado por una serie de láminas con escenas ambiguas que invitan a la persona a construir una historia. La consigna generalmente es la siguiente: observe determinadamente la lámina y cuénteme una historia. Dígame qué está ocurriendo, qué sucedió antes, qué sienten o piensan los personajes y cómo termina la historia. El objetivo es explorar la forma en que la persona organiza sus experiencias, interpreta las relaciones humanas y proyecta sus necesidades, emociones y conflictos. La evaluación del TAT considera varios ejes importantes. Primer eje, el héroe o personaje principal. Se analiza con quién se identifica la persona y cuáles son sus características. Segundo eje, las necesidades y motivaciones. Se identifican los deseos, metas, conflictos y preocupaciones presentes en la historia. Para el tercer eje están las presiones ambientales. Se analiza cómo el entorno favorece o dificulta el logro de los objetivos del personaje. Cuarto eje, las relaciones interpersonales. Permite valorar la manera en que el individuo representa los vínculos familiares, sociales y afectivos. Quinto eje es el desenlace de la historia. El final puede reflejar estrategias de afrontamiento, expectativas, esperanzas, frustraciones o resolución de conflictos. La interpretación siempre debe considerar la historia completa y el contexto clínico de la persona evaluada. Lo siguiente sería la técnica expresivas, y para esto hablaremos sobre el dibujo de la familia. El dibujo de la familia es una técnica proyectiva expresiva ampliamente utilizada para explorar la percepción que una persona tiene de sus relaciones familiares y de sí misma. La consigna habitualmente consiste en decir: por favor, dibuje una familia. Tómese el tiempo que necesite y cuando termine me explica quién es cada una. Esta consigna busca favorecer una expresión espontánea sin dirigir el contenido del dibujo. Una vez finalizado el dibujo, es indispensable realizar una entrevista complementaria, ya que el significado de los elementos representados no puede deducirse únicamente observando el dibujo. Es necesario preguntar quiénes son los personajes, qué están haciendo, cómo se relacionan entre sí y cuál es el papel de cada uno dentro de la familia. Entre los elementos estructurales que pueden observarse se encuentran el tamaño de la figura. Las diferencias importantes en el tamaño pueden surgir la percepción de poder, importancia o cercanía afectiva, aunque nunca constituye evidencias suficientes por sí solas. La ubicación y distancia entre los personajes. La proximidad o separación entre las figuras puede aportar información acerca de la percepción de cercanía, vínculos o conflictos familiares, siempre interpretándose junto con la entrevista clínica y otras fuentes de información. Ok, vayamos al cierre. A manera de conclusión, es importante recordar que los resultados obtenidos mediante las técnicas proyectivas nunca deben interpretarse de manera aislada, ni considerarse pruebas definitivas de un diagnóstico. Los hallazgos deben integrarse con la entrevista clínica, la observación, la historia del paciente y otras pruebas psicológicas, elaborando una síntesis coherente que considere toda la información disponible. Entre los principales límites de interpretación destacan: primero,
Las técnicas proyectivas ofrecen hipótesis clínicas y no conclusiones absolutas sobre la personalidad o el funcionamiento psicológico. Segundo, las respuestas pueden estar influenciadas por factores como la edad, el contexto sociocultural, el nivel educativo, el estado emocional del momento o de condiciones en que se realizó la evaluación. Finalmente, la devolución de resultados debe realizarse de forma ética, clara y respetuosa. El profesional debe utilizar un lenguaje comprensible, explicar los hallazgos sin etiquetar ni estigmatizar a la persona, respetar estrictamente la confidencialidad y comunicar únicamente información respaldada por la evaluación completa. Además, las recomendaciones deben orientarse a favor del bienestar y el desarrollo de la persona evaluada. Muchas gracias por acompañarme en este podcast, esperando haya sido de beneficio para usted. Gracias.